día 41 de la bitácora de guerra, para conversar un poco, para tratar de entender este conflicto, pero sobre todo lo que puede llegar a suceder. Ese día quiero platicar con un hombre del periodismo, de la comunicación, a quien yo personalmente admiro mucho, corresponsal de España, corresponsal de México en España, nativo de España, un hombre que ama México profundamente, fue, vaya, uno de los colaboradores más cercanos que en su momento tuvo el gran Jacobo Zabludovsky, y se encuentra en Puebla, se encuentra invitado por la UMAG, por la Universidad México-Americana del Golfo, que el día de hoy arranca uno de sus congresos anuales, Creativismo, para ser su ponente magistral. Ayer por la noche yo le solicitaba que nos concediera unos minutos porque él ha cubierto más de 20 guerras como corresponsal de guerra. Le hablo de Alberto Peláez, a quien seguramente usted identifica con esas extraordinarias crónicas. Alberto, bienvenido a Puebla. Me da mucho gusto saludarte. Juan Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Día 41, vemos una destrucción brutal. Ayer nos contabas que has cubierto más de 20 guerras, corresponsal de guerra. ¿Has visto en este tiempo una guerra tan cruenta, en tan corto tiempo, que haya generado tanta destrucción como la que hoy presenciamos? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo estamos viviendo esto, además se ve en tiempo real, porque la televisión hoy todo lo hace en tiempo real. Pero a mí me recuerda mucho lo que yo viví en la antigua Yugoslavia. Claro. Al final no dejan de ser eslavos. Los yugoslavos eran los eslavos del sur y los ucranianos, los rusos, son un poco más los eslavos del norte. Pero ese ADN que tienen los eslavos de esa violencia inusitada, esa venganza inusitada. Hay que recordar que los ustachis en la Segunda Guerra Mundial, los croatas, mataron a 200.000 serbios. Y al revés, los serbios esperaron, dentro de su ADN, dijeron, ya me la cobraré. Y se la cobraron en los Balcanes. Y esto es muy parecido. A mí me recuerda mucho a la guerra de la antigua Yugoslavia, especialmente de Sarajevo. Me recuerda mucho a lo que está pasando en Ucrania, que por lo demás, desde luego, es más allá de que sea execrable y reprobable, habría que tomar medidas. Yo cuando estoy escuchando a De la Fuente, al embajador, diciendo que sí que es reprobable. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Porque ya he escuchado a Antonio Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, diciendo que esto no puede ser, que no hay derecho. Muy bien, y más allá de eso, ¿qué se va a hacer? Porque lo cierto es que hay 4 millones de personas que han tenido que salir de Ucrania y que están en Rumanía, que están en la República Eslovaca, que están en Polonia. Y esas personas seguramente, y estas personas, estas víctimas que estábamos viendo los cadáveres, seguramente hace 3 meses en Navidad, Juan Carlos, no se les pasaba ni por la antesala de la imaginación que vivirían o que morirían 3 meses después de una manera atroz o que estarían viviendo una vida o sobreviviendo una vida en la frontera de Polonia. ¿Qué más puede pasar? Es decir, hemos visto en estos 41 días destrucción, hemos visto muerte, hemos visto a un país que ataca y al otro que prácticamente se defiende en función de discursos, con discursos, pidiendo una ayuda internacional que no llega. ¿Qué más puede suceder en una condición de este tipo? Bueno, yo creo que sí está llegando de aquella manera, está llegando y más ahora. La OTAN ha entendido que desde hace ya casi un mes, ha entendido que tiene que ayudar. No puede meter infantería, eso es evidente. Sí, claro. Pero ha metido más de 1.000 millones de euros en armamento, lo cual es importante porque no está inerme el ejército ucraniano, y eso es importante. Ahora, lo que pasa es que la persona con la que estás tratando, que es en este caso Vladimir Putin, no es un jefe de Estado normal. Esa persona que tú le ves y te das cuenta que tiene esa mirada entre medio perdida y medio aterradora, que no tiene empatía. Y bueno, lo estás viendo, lo que está ocurriendo en Mariupol, lo que está ocurriendo en Bucha, y con esa falta de empatía te encuentras ante una persona que además tiene 790 ojivas nucleares que las puede utilizar en cualquier momento. Tiene más de 6.000, pero esas 790, Juan Carlos, las puede utilizar en cualquier momento. Y como además Putin es una persona que no habla y que no vocifera y que no tiene esa verborrea ni incontinencia verbal, sino que directamente lo que hace es actuar. Por eso la OTAN está con mucho cuidado, porque si mañana Rusia, por error o por no error, tira una bomba a 3 kilómetros dentro de la frontera de Rumanía o de la República Eslovaca de Polonia, no queda más remedio que responder.
Y, lo peligroso es la respuesta ante esa respuesta de la OTAN, ¿no? Sí, claro. Por eso es verdad que bueno, hay que hacerlo con... A ver, el arte de la diplomacia empezó en 1648 con la paz de Westfalia y sirve para algo. Y ahora en las negociaciones ya sabemos que todo el mundo pierde, mi querido Juan Carlos, todo el mundo pierde en una negociación, pero se trata de buscar que esa negociación todo el mundo tenga lo que en teoría todos quieren tener, por lo menos para que todo el mundo quede contento. Vemos todos los días hablando a Zelensky, pidiendo la intervención del planeta, etcétera. ¿Se ve la posibilidad de una rendición? Es decir, cuando ves toda esta destrucción y todo este dolor y todo este proceso migratorio, ¿se ve la posibilidad ya de una rendición? No lo sé, eso solamente lo sabe Zelensky. Yo tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que no porque Zelensky se ha crecido mucho. Hay dos tipos de guerra. Esta guerra bélica que estamos viendo, de artillería, de infantería, etcétera, y una guerra mediática. Y en la guerra mediática, Zelensky le gana por goleada a Vladimir Putin, porque mientras Putin está en esas soflamas, en esos lugares, en eventos muy oficiales, Zelensky va con su teléfono móvil y va a primera línea, y va a Mariupol, y va a Kharkov, y va a Bucha, y te cuenta lo que está pasando. Y genera esas simpatías, lo vamos a ver, en Naciones Unidas, pero en el Parlamento de España, en el Parlamento de Italia, en el de Portugal, en los Grammys. O sea, es un tipo que sabe perfectamente lo que quiere y esta le está ganando. Y como lo está ganando, se siente fuerte. Así como Putin se sabía fuerte, se sentía fuerte, ahora quien se siente fuerte es él. Y no contaba Vladimir Putin con que un Estado que acaba de nacer, que nació en 1991, que es Ucrania, y que el ucraniano no tenía concepto de Estado. Yo viví en 6 meses en Ucrania en el año 91 por un problema que hubo en Crimea y no tenía un concepto realmente claro de lo que era la patria, el concepto de patria de Ucrania. Ahora sí lo tiene, porque han venido a tocar a la puerta de su casa y se han encontrado que le quieren quitar la casa. Y ahora el ucraniano dice, ahora yo sí me siento ucraniano y voy a luchar por mi patria y voy a luchar por mi tierra. ¿A ti te ha tocado atestiguar, hablabas de la guerra de los Balcanes, de la guerra de lo que fue Yugoslavia, ¿te ha tocado atestiguar a partir de todos estos conflictos cómo Europa se ha fragmentado en más naciones y en más naciones y en más naciones? Estamos ante ello, es decir, estamos ante ver una nueva fragmentación de Europa, particularmente de Ucrania, con lo que podría ponerse fin a este conflicto. Es difícil de prever. Lo que estamos es ante una sociedad mundial, ante una sociedad global, que como siempre, especialmente empezando por los propios organismos multinacionales, Naciones Unidas, la Unión Europea, esas palabras que se nos llenan la boca de hablar de ellas y luego son muy estólidas, luego son muy vacías, no tienen contenido y no tienen contenido porque no se comprometen. Te vuelvo a repetir lo que pasa en Naciones Unidas, que siempre, Naciones Unidas es el clásico organismo que por supuesto vamos a ayudar. Bueno, sí, ¿por qué no mandan entonces cascos azules? Porque lo que no quieren es que, claro, sus cascos azules pudieran morir. Y es comprensible. Sí, claro. Pero entonces, que no se les tiene tanto la boca. Y cuando hablo de eso, hablo de la Unión Europea. La Unión Europea, sí, el concepto que tenía Schuman y Adenauer de crear esos Estados Unidos de Europa en los años 50, se empiezan a esfumar cuando pasan este tipo de cosas. Y me remonto, hago una imagen retrospectiva a la antigua Yugoslavia. En la antigua Yugoslavia, mi querido Juan Carlos, la OTAN no hizo nada. Más allá de poner tropas de interposición para preservar la paz, una paz que no existía. Pero en Srebrenica yo lo viví. Murieron 8.000 personas en 2 días y estaban los cascos azules holandeses y nadie hizo nada. Bueno, la historia se repite al final y estamos viendo que Europa, más allá de que Zelensky aparece en los parlamentos, pero nadie está haciendo nada. Y entonces ahora es cuando más echo de menos a estadistas de la talla de Angela Merkel. Claro. Porque Olaf Scholz en Alemania y tantos otros no están haciendo nada más allá de utilizar esas palabras grandilocuentes y esas frases que te dejan muy bien pero que no sirven para nada. Europa ha sufrido el proceso de la recepción de los africanos musulmanes en este proceso de migración de los africanos de los países más lastimados económicamente en los últimos años. Una migración muy dura. Ahora Europa está ante la cara de la migración ucraniana. ¿Hasta cuánto puede soportar Europa, la Unión Europea, la Europa más hacia Occidente, todas estas migraciones?
Ahora, Juan Carlos, es cuando vamos a ver qué tan generoso, qué tan dadivoso Claro. es el europeo. Porque meter a 4 millones de personas en Europa y aguantarlas en el tiempo, te rompe, te quiebra el estado de confort. El europeo se jacta, nos jactamos los europeos, yo soy español, de que tenemos un estado de confort en el que todo el mundo vive más o menos bien y llega a final de mes. Ahora no. Ahora con estos 4 millones de personas, que podríamos ser cualquiera de nosotros, eso no podemos olvidarnos, y nos hace falta tener empatía con ellos, porque, insisto, en Navidad ninguno de ellos podían imaginarse ni por la antesala de la imaginación que terminarían así. Y podríamos ser cualquiera. Vamos a ver cuánto tiempo va a aguantar Europa. Insisto, yo he hecho mucho de menos a Angela Merkel. Angela Merkel hace 4 años, en plena guerra de Siria, ella abrió las fronteras para que 1 millón de sirios pudieran entrar en Alemania, mientras el resto de los homólogos europeos miraban para otro lado. Y ahora por eso hacen falta líderes europeos que tengan miras de Estado de verdad, con una visión cosmogónica del Estado y no que estén pensando en si va a tener un voto más o un voto menos. Cuando Vladimir Putin ataca Ucrania, él lo hace porque se da cuenta de la enorme debilidad que tiene Europa. Él mira hacia Europa y dice, vamos a ver cómo está Gran Bretaña. Boris Johnson está más preocupado en sus narcofiestas en plena pandemia y el alcohol y las mujeres que otra cosa. Pero es que tenemos elecciones dentro de 2 semanas o de 3 semanas en Francia. Y en Francia se dan cuenta que hay más simpatía cada vez más por Eric Zemmour, que es un tipo interesante, de la extrema derecha populista que puede ganar. Y mira en Alemania y dice, pero ¿cómo está este gobierno? Gobiernos que no se entienden entre ellos porque son de sensibilidades distintas, de partidos distintos. Ahora es cuando atacó. Porque ahora se siente fuerte y ve que Europa está completamente desunida y completamente lábil. Esa es Europa. Y eso es lo que está sucediendo en el marco justamente de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Alberto Peláez hace algunos meses deja Televisa, una casa en la que trabajó por décadas. ¿Qué hace ahora Alberto Peláez? Te hemos visto recientemente aquí en Puebla un par de veces, regresas nuevamente ahora a Puebla. Sí. ¿Qué hace ahora Alberto Peláez? Bueno, ahora estuve aquí en Puebla hace 3 semanas dando unas conferencias. Ahora me invitaron la Universidad, la UMAG, para dar una ponencia en creativismo. Y bueno, la verdad es que yo tenía que reinventarme. Y entonces en esa reinvención, mi mujer, que es muy creativa, se le ocurrió que abriéramos un canal de YouTube. Y entonces me dice, tenemos que hacer un programa de entrevistas. Digo, es que todo el mundo hace entrevistas. Dice, no, pero es que vamos a hacer unas entrevistas distintas, vamos a entrevistar al entrevistado en la cama, y se va a llamar En la cama con. Y a ver, contame un poco eso. Entonces cuando me dice, mira, en la cama uno descansa, en la cama uno hace el amor, en la cama uno se muere, se quiere morir en la cama, no se quiere morir en el hospital. Es el lugar más íntimo. Y te van a contar muchas cosas. Digo, pues tienes razón. Digo, lo que pasa es que no creo que nadie quiera que yo esté en su cama. Y ha sido un exitazo porque llevamos 11 entrevistas, todo el mundo ha querido. Empezamos el pasado sábado con Lucero, En la cama con Lucero. Este próximo sábado es con Genoveva Casanova, la gran jet set hispano-mexicana. Y vienen muchas sorpresas de gente muy potente en diferentes rubros de la sociedad civil española y mexicana. Y hay alguien que me ha dicho, bueno, ¿cómo es posible que tú...? Yo creo que el periodismo que siempre hice, te lo contaba anoche, Juan Carlos, es un periodismo muy serio, siempre lo hice desde la seriedad. El método, tal vez, la forma no es tal vez la más ortodoxa, pero yo creo que las cosas cuando se hacen con naturalidad y con seriedad y con rigor, como hice siempre en mi periodismo, pues lo sigo haciendo igual. Y eso no va a variar. Y bueno, estamos ahora con este proyecto. Hay más, tenemos más en el tintero. Alberto Peláez tiene un nuevo canal en YouTube que se llama Alberto Peláez TV, gracias por recordarme, Alberto Peláez TV. TV. Y los sábados a las 11 de la mañana, tiempo de México, 6 de la tarde, tiempo de Madrid, si hay siempre una entrevista nueva con un entrevistado en la cama con Alberto Peláez en Alberto Peláez TV. Alberto Peláez TV, sígalo, suscríbase y va a haber un periodismo interesante de un hombre que hoy, se está reinventando. Ahí lo tenemos. Es esto justamente, Alberto Peláez TV. Que tengas mucho éxito en este proyecto y te seguiremos admirando por el trabajo que a lo largo de muchos años has hecho. Alberto, bienvenido a Puebla. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Buenos días. Vámonos a la pausa.